Claudia Salas, yo soy psicóloga, neuropsicóloga, profesora, directora de este centro que se llama Sana Psicología, en donde nos encargamos de promover y trabajar en temas de neurociencia y salud mental. Tenemos un centro de atención clínica en psicopatología y también vamos haciendo diferentes actividades de capacitación a adultos, a estudiantes, profesionales, profesores en diferentes áreas. Y ahora tengo un equipo de estudiantes de psicología en donde estamos tratando de ir difundiendo, evangelizando en temas de neurociencia y salud mental. Y desde ahí es que nosotros quisimos comenzar con esta idea que yo ya tenía hace mucho rato, que era de crear podcasts que sean algo diferente a lo que escuchamos tradicionalmente en temas de neurociencia y salud mental, porque me pasó que curioseando, viendo por todas partes, ahí estoy un poco resfriada, los podcasts eran muy serios, muy de investigación, muy profesionales, algunos un poco fomes, y a pesar de que la información era súper interesante. Entonces, en este contexto de estar haciendo clases, llego a hacer clases a los ramos de psicofisiología, neurofisiología, evaluación neuropsicológica, y las chiquillas están atacados con todos estos temas de neuro. Uno les dice tálamo y empiezan a temblar. ¿No es cierto? Uno habla de un neurotransmisor y no saben y creen que la memoria es la base de esto. Entonces, con estos podcasts nosotros queremos llevar algunos conocimientos, caballos de batalla para todos los profesionales que trabajamos al servicio de la gente, para ir incorporando estos elementos a nuestro cotidiano, a nuestra práctica cotidiana. Es así que hoy día nos acompaña, va a estar hablando conmigo, Mayra Gómez, que es estudiante de psicología. La pueden seguir en Instagram, en ggmv, corta, y a Gonzalo de la Jara, también estudiante de psicología, es guionista además, y también lo pueden seguir en Seragua_bajo. Son chiquillos con harto talento, así que estamos full creativos en esta etapa. Pues bien, bienvenida Mayra. Muchas gracias. Bueno, esperamos que esto sea de su completo agrado. Para mí es súper importante que esto que ustedes vayan escuchando lo puedan procesar de manera muy, muy ligera, para sea amigable para nosotras conversar, también sea amigable para ustedes escucharlo y también comentarlo. Esto es muy importante, ya que gracias a esos comentarios nosotros vamos a poder seguir desarrollando estos programas, y también nos vamos enterando de sus percepciones y también de sus inquietudes, y eso es importantísimo que también puedan comentar con nosotros y interactuar a través del Instagram también de Sana Psicología, que constantemente se están subiendo, o sea, estamos tratando de subir material creado por el equipo. Y también se van a ir haciendo encuestas y diferentes tipos de cosas para que podamos ir interactuando y generando comunidad y evangelizando, como dice la profe, sobre neuropsicología. Así que eso, esperemos que salga todo. Hoy día tenemos nuestro primer programa. Quisimos inaugurar con los regalones de este momento, los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios estamos pensando en estudiantes de psicología, en eso igual investigamos un poquito más. Pero también tenemos información de qué pasa con el estrés en los universitarios, porque hay una serie de ideas, hay una serie de prejuicios, hay una sensación de angustia flotante cuando uno entra a la sala. Me pasaba que voy a hacer pruebas, llego y gente que estudia, que se nota que sabe, que participan, se bloquean en las pruebas y no pueden funcionar y les va pésimo. Si finalmente eso se traduce en rojo, y donde por muy buenas intenciones que yo pueda tener, no puedo estar conteniendo uno a 50 alumnos, ¿no? Por lo tanto, creemos que es importante comenzar con este caballo de batalla, el estrés. ¿Qué crees tú, Mayra? ¿Cómo te afecta a ti como estudiante? Desde mi posición de estudiante, creo que en lo personal no me tiende a pasar mucho, porque igual me siento como segura como estudiante, pero sí lo veo mucho con mis compañeros, como que uno entra a la sala a la hora de la prueba y como que se pega un poco el estrés y el nerviosismo, inclusive en los periodos antes de las pruebas, como que hay una semana antes, que es en la que uno se da cuenta que vienen como todos los síntomas del estrés terrible, que uno anda a puro café, que anda así como chiquillos, juntémonos a estudiar, hagamos esto otro.
Y en realidad igual es algo muy preocupante, porque conozco compañeros que llevan bastante tiempo quizás tratando de pasar algunos cursos que no han podido pasar simplemente porque en los periodos de prueba se bloquean, porque les produce, inclusive los altos índices de depresión en los estudiantes, especialmente en los universitarios, igual es preocupante, muy preocupante. Y ni siquiera, si hablamos de esto, ni siquiera podemos decir que es referente a los de psicología. Leí un estudio que hablaba de que en general los estudiantes de salud son de salud en distintas áreas, es donde existen los niveles más altos de estrés y de depresión. E incluso algunos que las tasas de intentos y de ideaciones suicidas y de este tipo son muy preocupantes. Entonces, igual yo creo que ocurre un fenómeno muy importante a considerar aquí, que es que si bien no podemos echarle la culpa al sistema, sí tenemos que reconocer que hay un sistema muy como que está en realidad mal hecho, como que no para los estudiantes no es sorpresa, creo yo, porque se ha luchado por años por tener una educación que sea de calidad en todos los sentidos. No solamente nos referimos a contenido, a profesores, sino que también en este tema que tiene que ver con algo más de contención, con algo más de quizás un desarrollo personal distinto, como que de repente se les sobrecarga o a veces no. Y eso es lo que hablábamos hace un rato antes de empezar esto, que de repente igual también tiene que ver con un problema generacional, como algo que está pasando en la generación de nosotros, mía, de mis compañeros, en la que igual tenemos mucha... ¿Me estáis diciendo vieja? No, no, para nada. Aquí. Tenemos este problema de no saber, tenemos muy poca tolerancia a la frustración, no sabemos afrontar de buena forma los problemas. Y la universidad viene a caer dentro de una de estas áreas. Oye, importantes. Mayra, tú hablabas de que antes de empezar las pruebas había una serie de síntomas. Sí. Hacer una síntomas, o sea, no desde la psicología, sino no que para desde la nada. estudiante, ¿no es cierto? Desde tú. Hay una serie de síntomas que uno empieza a ver que ya se viene mal, desde una semana antes. Cuéntame cuáles son esos síntomas desde el sentido común. Desde el sentido común yo creo que parten por el hecho de estar más ansioso de lo normal, como a la espera de la prueba, como con demasiada tensión en el cuerpo. ¿Cómo notas la ansiedad? En el ¿Cómo se ve la ansiedad en otro? Bueno, mis compañeros yo lo veo mucho en que empezamos a fumar más. Pensamos un indicador. Un indicador del puchito. Vamos a fumar un puchito afuera. Y es como ya empieza a ser más recurrente, y si no también empiezan como a hablar más de lo normal de la materia que entra en la prueba. Es igual, es como que empieza a indicar que hay más ansiedad por el momento de, como que se empieza a conversar más, cosa que por lo general no se hace. Claro, me imagino. Me rompen el corazón. Oye, y este tipo de conversación que tienen entre ustedes, ¿qué formas tiene? Por ejemplo, son así como, no, vamos a poder, o son como, oye, la profe nos mandó esto, oye, tenéis tal cosa. ¿Qué corte tiene la conversación? Siento que ¿Cuáles son las formas? Estoy preguntando. Igual voy a generalizar porque sí, creo que todos estamos los estudiantes somos muy distintos, pero creo que he visto que se habla como muchas veces se responsabiliza mucho al profesor más que a uno mismo con respecto a los temas a tratar en la prueba, como que uno se preocupa más de la forma en la que el profesor lo va a evaluar antes que si uno en realidad tiene los conocimientos necesarios para rendir en la prueba. O sea, se estudia para la prueba. Sí, igual eso es algo que llama mucho la atención porque igual es una técnica que incluso yo recuerdo haber escuchado de un profesor, que era como ustedes fíjense en lo que el profesor, por ejemplo, tiene de profesión, porque en eso se va a fijar en la prueba. Por ejemplo, si usted es neuropsicóloga y probablemente nos hace evaluación psicológica, nos va a preguntar... Solo una hipótesis. Claro, solo una hipótesis, no es que sea así. Nos pregunta específicamente sobre evaluación neuropsicológica, más que otros temas que quizás pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que uno genera esa cuestión de, entonces voy a estudiar más esto que esto otro, porque al profesor le interesa esto.
Y yo creo que igual eso es una pésima técnica porque igual aprendes para el momento, aprendes para ese profesor. Y la formación estudiantil que uno debería tener es el conocimiento para El aprenderlo y aprendizaje en sí adquirirlo mismo. es en sí mismo, o sea, no tiene que ver con algo específico o para otro, para el Mm. profesor. Sí, igual es como, eso es algo que igual ese es como el tono recurrente de como, oye, el profesor, ¿qué irá a preguntar? Es como una pregunta muy habitual que se hace. Y me imagino que tú conoces gente de psicología también de otras carreras. Sí. ¿Funciona De este otras tema de, claro, de otras universidades? ¿Cómo funciona el tema del autocuidado o la salud mental desde el contexto universitario? ¿Existe algún tipo de dispositivo, algún tipo de organización? Lo que- Algo, porque ahora se van a venir se ha incorporado en el discurso lo que yo he visto por algunos pacientes y algunos estudiantes universitarios las toma por temas de salud mental Sí, asociados no, es a los temazo. estudiantes. Entonces es algo que se viene súper fuerte y que me parece ser que no estuviera como abordado Sí. directamente desde la calidad de vida, desde la salud mental, ¿no? Es este es un punto muy crítico, yo creo, porque ¿qué pasa? Que por lo general no puedo hablar desde la universidad en la que yo estoy sin mencionar como nada, pero en la universidad en la que nosotros estamos, o sea, yo y mis compañeros, por ejemplo, los estudiantes de psicología, no sé si, pues yo estuve en 2 sedes, en Santiago, y en Santiago existía un CAPS, que era como un Centro de atención. centro de atención psicológica, pero no podíamos atender los estudiantes de psicología, porque quienes atendían eran compañeros en práctica o profesores. Entonces, ¿qué nos obligaba a recurrir a otros CAPS de otras universidades e incluso de la misma universidad, pero en otras sedes? Y Santiago, si no saben, es grandísimo, y algunos nos pegábamos piques de 1 hora y media para intentar ir al psicólogo. ¿Por qué? Media hora, 45 minutos, y ni siquiera era un psicólogo, en realidad era un compañero en práctica, sin desmerecer obviamente, pero igual uno de repente necesita como una ayuda un poco más puntual, como más Con más experiencia. claro, más experiencia. Entonces, y también sé que en esta universidad, aquí en Viña del Mar, no hay como un centro específico de contención de salud mental. Aquí, típico que ocurre que igual como que uno como estudiante igual espera que la universidad no se haga cargo, pero sí de alguna forma te dé herramientas como para poder tratar ese tipo de cosas. Y de repente quizás sería bueno que la universidad tuviera algún convenio o cosas así. Igual sería súper interesante que las universidades empezaran a tener ese tipo de cosas, pero hasta donde yo sé, las universidades que tienen centros de atención psicológica, por lo general, los de psicología no nos podemos tratar porque son nuestros mismos profes, y eso no se puede, como ya sabe usted, no es Fíjate posible. que con un joven universitario estábamos conversando justamente esto porque venían las tomas. Un joven universitario que es mi paciente. El chico es brillante en términos académicos y me decía que estaba muy preocupado porque de alguna forma su estabilidad estaba en mantener la rutina, en poder estar en las actividades, Claro. y retomar una vida funcional en torno a sus objetivos que incluían la universidad. Entonces se estaban diciendo, las tomas no nos están favoreciendo porque deja fuera a todos los estudiantes que vienen de otras regiones, que están solos, los deja un tiempo indefinido, les cambian los pasajes, las horas, como diferentes cosas, y finalmente los paros prolongados sí afectan nuestra salud mental, y que tienen todo un tema con las licencias, cómo se reciben las licencias, los chances que le dan los profesores para poder retomar las actividades. Entonces, el estrés, si bien podemos entender que es una actividad funcional, la necesitamos para Claro. poder sobrevivir, y ha sido históricamente así, ¿no es cierto? Para decir, vamos a huir, nos vamos Sí, a pues el escapar, estrés es una es respuesta funcional, es una fisiológica. respuesta fisiológica. Sin embargo, cuando eso se prolonga por más de 10 minutos, un estado de estrés se prolonga por más de 10 minutos, se activa el cortisol.
Y el cortisol va a generar una serie de efectos secundarios en nuestro estado de ánimo. Y si eso se toma como una pauta de conducta, una pauta de comportamiento, estamos intoxicándonos a nosotros mismos. Claro. Solamente con lo de las pautas. Con cortisol. Claro, el cortisol. Solamente con el cortisol y la producción mental, porque eso tiene que ver con lo que tú estás percibiendo. No tiene que ver con lo que esté en realidad ocurriendo. Claro. Tiene que ver con que, no sé, técnicamente una prueba es una hoja. Sí. Y de pronto eso se convierte en un factor fracaso de toda la vida, que no vas a terminar la carrera o una serie de cosas. Entonces se va transformando en más cosas que a veces son imaginarias, claro, a veces son en un futuro que no existe, y así como hay una serie de características. Yo ayer estuve buscando investigaciones en donde se hizo con estudiantes de una universidad de distintas carreras. Y resultó que los estudiantes de psicología tenían índices de estrés más altos que cualquier otro estudiante de otra carrera en distintas universidades en periodos de antes de las pruebas y durante las pruebas. Claro. Entonces, aquí, ¿qué cosas veían, por ejemplo? ¿Qué cosas evaluaban? La ansiedad, los trastornos del sueño, el consumo de cafeína, el uso de fármacos, alteraciones del sueño y la ingesta de alimentos, que se aumenta, disminuye la calidad o disminuye la cantidad también de ingesta de alimentos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque estos son como alarmas. Sí, pues. Porque a veces uno está tan sobre la micro, tan sobre la marcha, que no te das cuenta que en verdad estás estresado. Y estos son algunos indicadores, yo siempre les digo, ¿no es cierto? El tema del sueño, cuando empieza a haber alteraciones del sueño, alarma, aquí algo está mal. Si empiezas a comer más de lo normal o empiezas a tener más, a comer entre comidas de manera más irregular, alarma, aquí esto va mal. Y si eso se prolonga, cada vez se hace peor. ¿No es cierto? Igual es importante como que nos demos cuenta que estos indicadores no los normalicemos. Muchas veces entre mis compañeros normalizamos el tomar mucho café, el dormir 3 horas, estoy nervioso, vamos por un pucho. No lo normalicemos, por mucho que nos guste ir a fumar un pucho, no lo normalicemos porque son indicadores de estrés, son indicadores de que necesitamos decir, oye, está pasando algo que quizás al cual debería prestarle atención. Bueno, es muy importante porque si no seguimos en este ciclo y cada año, considerando que cada carrera profesional dura, ¿qué? 3, 4 años, imagínense que desde el primer año empezamos con el pucho, después con el café y después dormir poco y cada año va en escalada y pensar que el último año tenemos que generar una tesis, lo que sea, y ahí ya estamos completos y totalmente desgastados por ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante tomar en cuenta estos indicadores. ¿Para qué? Para ir disminuyendo de a poco. No creo y dudo mucho, porque hablamos de que el estrés es una respuesta fisiológica, así que siempre va a tener un grado de estrés, siempre, y es importante que esté, de hecho, porque nos mantiene alerta, nos mantiene pero despiertos. por periodos cortos. Pero eso, lo importante es saber cómo llevarla y saber que es normal que esté, pero no latente todo el día, no los 7 días a la semana. Entonces es súper importante, creo yo, que estos indicadores se tomen en cuenta y que no los normalicemos también, ni el estrés Además que en Chile tendemos a normalizar un montón la depresión, la ansiedad y el estrés. Es como que se usa, ¿no es cierto? Se tiene bien considerado que en los periodos de evaluación laboral o qué sé yo, uno está estresado, pero imagínate si te estresas a ese nivel que puede llegar a ser patológico en tu periodo universitario, en periodo laboral, déjenme decirle a todos que se pone peor. Se pone peor. No piensa que termina cuando sale de la U. Como que no, o sea, imagínate mantener una vida en relación a eso. Como, ya, si el estrés va a estar, va a ser algo permanente, el tema es qué haces tú con eso. Entonces, desde ahí vamos a ver como algunas cosas. Por ejemplo, otro de los elementos que parecía que el nivel de autoconcepto de los estudiantes que eran evaluados era bajísimo en nuestros periodos de estrés. ¿Cómo autoconcepto? Lo que creen de sí mismos. Lo que pueden decir de sí mismos. Tiende a bajar, y a mí me pasa mucho en las sesiones que empieza a hacer, cuando les hago las famosas listas de pensamiento,
son pensamientos autoagresivos, po. Que no voy a poder, Claro. que voy a fracasar, me van a echar de la carrera, yo No no la puedo hacer las puedo. cosas, todos me van a mirar, me van a rechazar, todos temas así como, en vez de estar tirándose para arriba y diciendo Claro. frases que te puedan autoafirmar de manera como empoderada, te van bajando un poco Sí. la idea de lo que tú mismo eres capaz de hacer. O no, yo soy malo para memorizar. O el otro día una alumna de muy buenas notas me decía, profesora, es que yo solo sé de memoria. Cuando usted me pregunta cosas que no son de memoria, yo no sé qué, He escuchado. yo no sé qué decir. Y es como, pero si uno puede ser bueno en cualquier cosa, solo basta ir entrenando, aun cuando sí tenemos claramente algunas fortalezas o no. Claro. Hay unos señores que señalan como un modelo de estrés múltiple, donde dice lo mismo que conversábamos en clase el otro día, que no tiene que ver con una respuesta fisiológica y la relación conductual necesariamente, sino que se fusiona en un todo. Y ahí aparecen algunos elementos coordinados que tienen que ver la percepción de la persona y la amígdala y la memoria. En donde la percepción de la persona puede ser de elementos internos o también de elementos externos. Claro. Porque algo que les tengo que decir, que me encanta y lo repito todas las veces que puedo, es que el cerebro no reconoce la realidad de lo ficticio. Por lo tanto, si uno imagina que esa hoja con letras es el fin del mundo, se convierte en el fin del mundo. Claro. Es real, para el cerebro Poder es de la real. mente Y si el fin pero- del mundo va a venir cuando tenga una hoja ahí, obviamente voy a estar atacado y no voy a Claro. pensar en la respuesta correcta, voy a pensar que se viene el fin del mundo. Entonces, es súper importante poder ir reconociendo cuáles son las construcciones mentales que vamos haciendo en torno a nuestros temores, a nuestras angustias también. Hay algo que se llama la corteza prefrontal, que la hemos visto, ¿no es cierto? La hemos visto harto. Y gracias a esa corteza prefrontal nosotros podemos resignificar situaciones, resignificar eventos, resignificar experiencias pasadas, presentes y futuras. Y es tan simple como dar órdenes. Tan simple Claro. como darse órdenes. Decir, hey, Clau, Claudia, tú misma, tranquila, no pasa nada, solo es un podcast. Claro. No pasa nada, tranquila. ¿Entiendes? Así Claro. como ya, baja, relax. Y eso uno empieza a enviar esas órdenes que llegan directamente a la amígdala, llegan a los componentes de memoria que nos dicen cómo hay que actuar, que la memoria va a buscar el repertorio conductual que tenemos y va a decir, sí, en verdad te acordás que ya hiciste esto la otra Claro. vez, no pasa nada, No pasa está nada, terrible. está todo bien, sí, efectivamente. Y ahí funcionan todas las que son las estructuras del hipocampo. Y el hipocampo se asocia también con las conductas emocionales y respuestas agresivas. Entonces hay todo un sinfín de cosas Claro. en relación a algo tan simple como el estrés. ¿Sí? Está ahí. Igual yo creo que es como muy genial pensar que de repente uno cuando piensa en el estrés como que lo ve algo muy fuera de su control. Y como que uno tiende a pensar en el estrés como algo ajeno Como algo que te ataca. llega, sí. Como que algo ajeno que te ataca. Y estos datos dan a entender que es total y completamente controlable, es algo total y completamente manejable por uno mismo. Y el hecho de decirse, el hecho de no sé si será como autoexigirse, porque exigirse es como muy duro, pero sí de alguna forma como contarse a uno mismo el cuento, así como, oye, tranquilo, si igual estudiaste, claro, y también hay una responsabilidad detrás de estudiar, pero estudiaste, hiciste lo que tenías que hacer y te va a ir como te tenga que ir. Tampoco es bueno ponerse esa expectativa porque igual después como que puede ir todo mal. Pero es importante igual ponerse como aterrizar todo este estrés que uno piensa que lo ataca. Como darse cuenta que no es algo ajeno a uno, sino que es algo de uno. También eso es muy importante porque así te da la posibilidad de controlarlo, te da la posibilidad, te haces cargo de eso, te haces cargo de tu estrés. No es que otra cosa, no es que el papel te induzca en sí al estrés como que te aparezca. No, uno se hace cargo de eso y también al hacerse cargo puede responder respecto de eso. Y frente a eso está el concepto de ser dueño de sí mismo. Uh-huh. Y eso aplica a cualquier
tema de psicopatología. Por ejemplo, la Exacto. depresión también, es que como que me atacó la depresión. Claro. O así con la angustia, como que de pronto me vino la angustia, de pronto empecé a somatizar, ¿no es cierto? Somatizar, que tiene que ver con dolores del cuerpo, que me duele aquí, que me duele allá, frente a situaciones de estrés. Y a lo que vamos a ir siempre los psicólogos es tratar de que la persona sea dueña de sí mismo y que entienda que solo es dueña de lo que tiene en su cabeza. Claro. Y si dejamos que la loca de Mateo ande por todas partes, porque es lo que ella quiere hacer y dejemos a esta cabeza libre, no, pues sí, esa cabeza tiene una dirección y esa dirección la das tú, que es tu nivel de conciencia, Exacto. es tu nivel de reflexión. Ahora tú dijiste algo súper importante, decía ya, aumentan los puchos y aumentan el café. Sí. Y de hecho alguien me preguntó en una clase qué pasaba con el café, porque les gustaba tanto y a mí también me gusta tanto. Y claro, el café lo que hace es, nos ayuda a despertar, ¿no es cierto? Actúa como si fuera una noradrenalina. Claro. Entonces sí, nos activa. Pero imagínate si estáis activo todo el rato sintiendo la amenaza y El tomas estrés, café. claro, el estrés ya te mantiene activo, ya te mantiene alerta. Y ya estáis te- tomando más café. Entonces como, no sé, es como llamar Sí. a estar como mucho mejor. Entonces ahí, o sea, mucho peor. Más acelerado, en Claro. fin, con Si otras se siente defensas. estresado, tómese un tecito de melisa. Tómese un tecito, tómese una De canela, agüita de tranquila. manzanilla. ¿Para qué se va a tomar un café? Como decían las abuelitas, agüita de toronjil y de poleo para la pena. Nunca escuché ¿En eso. serio? No. Sí, había una canción. No una la canción escuché. así. Pero algo tranquilo, no sé, a poner a tomar una energética tampoco tiene mucho sentido. Y lo otro, yo venía pensando, qué rico cuando uno está estresado y agotado salir a carretear, por ejemplo. Sí. Esa es la mejor de los consejos que podíamos no darle. sé si es lo mejor. No sé si es lo No. mejor, todavía no digo nada. Porque ahí lo que ocurre es un hecho catártico en donde además sumas alterar el sueño, Claro. más consumo de cigarros y lo común es consumo de lo común para acá, para Chile en todo, no sé si será solo aquí, pero es el consumo de alcohol. Ujú. Y si Sí. eso no le sumamos marihuana ni otra sustancia, ¿Para qué? ¿para qué? Pero ¿Para qué? estamos entendiendo que finalmente te genera esta sensación Sí. catártica de qué rico, qué liberación. Sí. Pero finalmente es un tremendo boicot, por ejemplo, si estás en periodo de exámenes. Claro. Que es lo que oye, anda a carretear y pégate tu catarsis súper bien, pero trata de hacerlo después, porque después de que salgas a carretear, aun cuando ustedes sean jóvenes, porque uno ya necesita más tiempo para recomponerse, Ya. Exagerada. No es tanta ya, no importa. Sí. Va. aun cuando el cuerpo tiene que destinar toda esa energía para recomponerse de nuevo. Y si ya estás estresado, Claro. y te pegáis el tremendo carrete, súper entretenido, de muchas risas, claramente te va a costar mucho más enfrentar Sí, es cierto. la situación de estrés. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora vamos a hablar de este concepto, no de estrés, de autoestrés. De autoestrés. Me gusta. Porque tiene que ver con tu percepción y tu visión de mundo. Exacto. Entonces, autoestrés. ¿Qué vamos a hacer para no autoestresarnos? ¿Qué podemos hacer? Yo les traje como algunas ideas, ¿no es cierto? Una es ir tomando conciencia de cuáles son los hábitos de conducta. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Le estoy poniendo mucha atención a un futuro que es negativo? Por ejemplo, Claro. me voy a echar, o no me saqué un 6, voy a perder el puesto del ranking, que me di cuenta, yo no tenía idea que eso le importaba a la gente, sí, le Sí. importa. O no sé, qué otras cosas negativas pueden ir pensando en Igual torno hay- a la carrera, por que les ejemplo, van a quitar la beca. Esa cuestión yo creo que es como súper Eso es terrible. muy estresante. Porque Esa cuestión hay es muchas veneno. universidades que tienen, por ejemplo, un copago del CAE. Entonces, si uno mantiene un promedio arriba de tal nota, ellos te pagan la mensualidad de la universidad. Tú solamente tienes que pagar la matrícula, pero eso es con la condición de que tú, uno, no te eches ramos y dos, tengas un promedio arriba de X. El tema es que es tremendo boicot estar Sí, po. ponerte esa situación
como el gatillante para tomar la prueba, porque Sí, obviamente que no vas a estar tranquilo No. si se está jugando la vida prácticamente ahí. ¿Para qué Entonces, estamos con cosas? De repente somos las primeras generaciones en poder ir a la U y Ujú. muchas cosas, entonces igual como que ahí hay una connotación también familiar. Sí, y todo. po. Sin embargo, eso Importantísimo. no te está ayudando. No. O sea, es real. Son preocupaciones reales, existen. No es una imaginación tuya de que hay una serie de expectativas, pero no te está aportando. Claro. No te aporta tener ese pensamiento todo el rato de, ay, soy la primera en mi familia. O sea, nunca vamos a dejar de tenerlo en cuenta, pero tampoco es bueno tenerlo siempre Exacto. ahí en la cabeza como una nota, como un posit. No, ¿para qué? No es necesario. En realidad, al final eso solamente nos da más autoestrés. Sí, como que po. nos Por eso te decía, sobrecargamos de no nuevo. te ayuda para estar mejor, No. no te ayuda para aprender más rápido y para dar mejor una prueba, no te No. sirve, esa cuestión te bloquea. Y Entonces, esa es el una- posit de la... Posit, pa' afuera. si empiezan a identificar estas ideas tóxicas, por favor, al lado van a tener que esperar y piensan en eso después al final del semestre, porque durante la prueba cero aportes. Sí. Otra cosa que me he dado cuenta que es tan común, yo no pensé que era tan común en tan jóvenes, esta cuestión de todo perfectirijillo, todo muy perfecto, y tienen que cumplir con altos niveles de exigencia para poder ir cumpliendo también con estas expectativas, en fin, y también este anhelo de creer, yo creo que es una ilusión personalmente, estoy segura que es una ilusión de que la gente cree que tiene el control. Sí. El control de las cosas. Cree que primero cree que se controlan a sí mismo. Cuando están con un nivel de estrés así, muy alto, no. Si usted está con ese nivel de estrés, le digo al tiro que su nivel de autocontrol ha sido un fracaso. No está funcionando. No puede controlarlo todo. También esto de ser impacientes, de querer todo ahora. Que el trabajo salga al tiro, que la nota se tenga Es un problema rápido. generacional, pues. Tenemos Todo todo tan inmediato. a la mano, todo tan inmediato gracias a la tecnología, gracias a tantas cosas que cuando venimos a la universidad y los profes nos dicen la nota va a estar en una semana, estamos esa semana entera pero completamente estresados. En serio, soy Sí. de lo más desconsiderada. Sí, entonces. terrible, de verdad. No, pero sí, eso también tiene que ver con el problema generacional que les decía hace un rato, porque somos la generación de la ahora ya, como que todo tiene que ser instantáneo, las redes sociales nos permiten también tener información así, y no solo las redes sociales, sino que Había una Google, señora X. hace mucho tiempo atrás en un hogar de ancianos me dijo, hijita, todas las cosas buenas se cocinan a fuego lento. Y me encantó eso. ¡Oh, qué lindo! Me encantó Sí. eso, porque el tema yo siempre digo que hay una sobrevaloración al éxito, porque en verdad de lo que aprendemos es de los fracasos y fracasamos 10.500 veces y a lo más Exacto. tenemos un éxito entre medio. Pero lo que se valora es el éxito, pero es ridículo, no tiene sentido. Entonces, todas estas tendencias de necesito estudiar, tener el 6, frente a tu calidad de vida, frente a tu bienestar, no es importante. Es porque No es fundamental. justamente A veces lo que uno te tiene que decía. sacrificar, tal vez, no voy a sacarme un 7, a lo mejor voy a apelar al 4, al 5, pero pucha, me voy a preocupar de dormir, Exacto. porque si no duermo no voy a aprender, la atención se va a ver alterada, la memoria se va a ver alterada, la función ejecutiva se va a ver alterada. Muy Por lo tanto, importante función ejecutiva. voy a estudiar 3 horas, pero en verdad de esas 3 horas con suerte entendí 15 minutos, por ejemplo. Entonces, si van a estudiar, pucha, preocúpate de descansar y haber comido bien y luego ya Claro. te vas relajando. Y lo otro que vi como un elemento importante del estrés es las sensaciones del cuerpo se leen como algo negativo. Entonces, como hay algo que se llama de escuchar el lenguaje del cuerpo. Claro. Entonces se ven como sistemas de alarma, en vez de decir, por ejemplo, si les empieza a doler la cabeza porque ya el nivel de agobio está siendo tal, es porque durmieron mal, o es por, no sé, mala posición. Claro. Y se toman una pastilla para el dolor de cabeza, cuando lo que debiera hacer es descontracturar cuello, hacer algún tipo de Que actividad eso física, pasa, uno dormir. se toma la pastilla y sigue estudiando. Y Dale, sigue, dale. pero si ya Y estáis se toma un mal. café de nuevo. Claro, entonces y te como tomas, que sí, es verdad. al final no le tomamos Y la después la real- energética. La energética también. Hoy no hagan eso, el café con energética es pésimo, por Ay. favor. Es una práctica recurrente para poder estudiar en las noches. Y no es sana, de verdad. Lo es muy sabía insana. demasiado tarde. Sí, pero
Una práctica muy sana. Pero sí, al final no le tomamos el real peso a estas sensaciones corporales, porque son indicadores, pues como ya decíamos. Entonces igual de repente tomarse la pastilla y quizás tomarse un paracetamol e irse a acostar un ratito. Poner una alarma de unos media hora, un rato, 15 minutos, no sé, lo que uno necesite. Y después quizás continuar en el estudio, pero siempre haciéndole caso, también siempre escucharse, escuchar el cuerpo. De repente a uno le tirita el ojo, igual eso pasa mucho, no sé, anda con el piecito ahí que no lo deja de mover. Entonces igual de repente es como decir, chuta, quizá aparte que es muy importante tener en claro que uno en el periodo de estrés más alto no aprende. No hay caso, así que si están hiper mega estresados y si siguen estudiando una hora, esa hora no valió de absolutamente nada. Qué frustración. Porque de verdad el estrés lo único que hace es mantener tu atención en otras cosas. No te va a permitir concentrarte por completo en tu objetivo. Así que siempre tomen en cuenta estas cosas porque al final lo que van a ayudar es a tener también una mejor, aparte de mejor rendimiento, si uno le presta atención al cuerpo, a la mente, a estos espacios que son necesarios, también va a tener una mejor calidad de vida estudiantil y calidad de vida en general. Así que yo creo que es como súper importante tener estos tips, estas cosas que se han hablado aquí, tomarlas en cuenta. De repente uno igual como que las pasa por alto y dice, no, sí, en realidad siempre me tirito el ojo en esta época, pero es por algo, escuche su cuerpo, es por algo le tirita el ojo, por algo le, no sé, pica el hombro, no sé, qué sé yo, lo que sea que no le pase. Oye, Gonzalo, ¿cómo estamos con el tiempo? Llevamos 36 minutos. Ah, súper bien. Entonces seguimos con, estos eran el primer paso a ir tomando conciencia de cuáles son los hábitos de conducta que estamos teniendo, ¿no es cierto? Sí. Las ideas, en fin. Y ahí ya les mencionaba todo esto de la impaciencia, el perfeccionismo, el control, etc. La segunda cosa que se debiera hacer es diseñar comportamientos alternativos para las situaciones que crean convenientes. Y esto me encanta, esta palabra son protocolos de acción. Si usted ya sabe que se pone nervioso frente a determinadas situaciones, toma medidas para enfrentar mejor esa situación antes de que ya esté muy mal. Medidas, no café. Medidas, no café, sí, de todas maneras. Entonces, una cosa, un buen ejercicio cuando uno está con muchas cosas, y esto es algo que yo sí practico, es preguntarme, ¿esto es muy importante? Wow, es una pregunta muy poderosa. ¿Esto es importante para mí? ¿O es importante que lo haga? Porque si no, no puedo hacerlo todo porque no me da la capacidad. Exacto. No va a ocurrir que voy a hacer todas las cosas bien porque eso no pasa en la vida. Uno no hace todas las cosas bien. Y tampoco, yo tengo como 1500 ideas siempre, tampoco alcanzo a hacer todo lo que quiero. Entonces decir, bueno, ¿qué es importante? Se prioriza, ¿no es cierto? Y se decide actuar en coherencia con eso que consideras importante, que puede ser súper distinto a ti, claro, a mí, a cada uno, ¿no es cierto? Y esto se hace, si me escucha un filósofo, yo creo que se muere, se hace sin mediar mucha reflexión, porque se plantea que la reflexión mata la acción. Wow. Entonces identifica lo importante y solo toma decisiones para acercarte a eso, sin estar reflexionando todo. Yo creo que sobre reflexionando es la palabra. Exacto. Porque reflexionarlo de repente es necesario, pero en la justa medida. ¿Para qué sobre reflexionar sobre un tema? ¿Para qué? Como haz algo. En el momento algo de estrés. Exacto. Hay que actuar. No tenemos tiempo para sentarnos porque el estrés también a veces cuando la gente se autoestresa mucho, cae como en un estado de catatonia emocional y no se le falla la función ejecutiva en definitiva y no saben por dónde empezar, no saben cuándo terminar, no saben qué es más importante, lo que es menos importante. Entonces finalmente eso se traduce en hacer nada, la procrastinación. Ay, sí, todo eso. Y no haces nada, y pierdes todas las horas, toda la tarde y no produces, ni te sientes mejor y es peor, después te sientes culpable y se viene una bola de nieve gigante, bola de nieve terrible. En cuanto al perfeccionismo, y me ha tocado ver que más mujeres son perfeccionistas, no sé, una presión tocado social. ¿Muchos hombres perfeccionistas? No. ¿No tanto? No.
Yo he visto más mujeres ahora este año haciendo clases, las mujeres, pero sí un nivel de perfeccionismo cuando hacen las pruebas, no, es increíble. Y frente a eso, lo mismo que les estaba diciendo, nos queda priorizar. Yo hago, por ejemplo, listas de tareas. Son lo Entonces, mejor. Selecciono son lo mejor la de la lista y vida. digo, ya, esto, por ejemplo, incluyen hasta la llamada, el correo, pagar la cuenta, comprar jamón y queso, no sé, Sí. cualquier cosa. Y después digo, ya, esto. Y las empiezo a agrupar. Después de eso las agrupo. Entonces, cuando voy a comprar, hago todas las cosas que tienen que ver con las compras. Cuando me Sí. siento al computador, todo lo que tiene que ver con el Y computador. eso ayuda también a controlar el tema de lo que hablamos un rato, controlar, valga la redundancia, pero el tema del control, de querer controlarlo todo, es una muy buena técnica, y lo digo desde la experiencia personal, porque igual yo soy muy de querer tener todo bajo control, y cuando algo se me sale de control, como que de alguna forma quedo en este pequeño vacío existencial. No, mentira. Pero igual es súper importante, porque al final, yo por ejemplo tengo una libretita en donde tengo para anotar cada día qué cosa tengo que hacer, y también eso me ayuda mucho porque hay muchas cosas que no anoto y me doy cuenta que no las anoto justamente porque no son prioridad. Entonces, ¿qué? Ahí voy viendo y digo, por ejemplo, tengo que estudiar, no sé, 4 ramos. De estos 4 ramos anoto que tengo que estudiar primero, que tengo que estudiar después, y entre medio también anoto, tengo que llamar a tal persona, llamar a mi Willy, llamar a no sé quién sea. Entonces también eso me va ayudando a controlar mis tiempos, disminuye la ansiedad de una forma que ustedes no se imaginan. Que yo creo de que verdad. esas famosas libretitas apuntan directamente al manejo de la ansiedad. ¿Por qué? Sí. Porque cuando está ese pensamiento, debo hacer esto, tengo que hacer esto otro, es como una regurgitación de ideas. Que está todo el rato Es una la cabeza. autoexigencia. No, está toda la cabeza, todo el rato la cabeza está generando pensamientos asociados a lo que te falta, a lo que no tienes. Y después estás haciendo algo se me olvida. Algo se me olvida. Claro. Entonces, la ansiedad, de hecho, es una técnica súper utilizada para el manejo de la ansiedad, es poder hacer estas famosas listitas. Porque Son además te buenísimas. reduce, te sirve para priorizar, para ordenar, optimizar los tiempos, pero también para disminuir la ansiedad. Bueno, si el afán por controlarlo todo permanece Si usted sigue igual, y en verdad no lo puede evitar porque como comercial, si sí, usted sigue estresado, lo necesita, tiene que entender que no se puede controlar todo al mismo tiempo. que somos humanos. Sí, es humana. Que errar sí. es humano. Controlador, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene recursos de tiempo limitados. Porque son 24 horas solamente. Son solo 24 Y horas. tiene que dormir y mucho. muchas cosas que hacer. Entonces, organícelo en tiempo. Entonces así también se va estructurando un poquito de ir anotando estas cosas en la libreta y no estar en la cabeza con esta lluvia de ideas permanente. Respecto a las cosas que dejan de ser importantes, hay algo que tenemos que todo el rato pensar, que tenemos que mandarle mensajes a la amígdala. A la amígdala. A la amígdala. Y uno piensa, ¡Ey! "Oye, la amígdala". Relájate, está todo bien. No te va a sacar un 7, pero va a estar todo bien. No hay peligro. Vamos a estar bien, vamos a sobrellevar esto. Oye, no hay mal que dure 100 años ni todo que lo aguante, vamos. No, resiste. Bueno, no sé si ese mensaje, Pero se entendió. pero se entiende. Entonces, no solo basta con tomar la acción, sino que tenemos que llevar esa orden, Exacto. una orden como de programación a nuestro cerebro para que entienda que la amenaza pasó. Y que va a estar todo bien. No va a estar perfecto tal vez, o sí, no se sabe, pero que ya pasó. En cuanto a la impaciencia y la impulsividad, ahí yo creo que es necesario hacerse solo una pregunta. ¿Esto es de vida o muerte? Excelente. Es que es de vida o muerte, porque hay cosas en que yo no puedo hacer nada. Y frente a esas cosas que no puedo hacer nada, un minuto de silencio, pero tengo que dejarla ir. Tengo que dejarla ir. Pero hay cosas en las que sí puedo hacer cosas y en esas tengo que poner mis manos, en esas tengo que poner todo mi ser para poder ir a ello. Pero si no hay nada que puedas hacer, no tiene sentido tu preocupación. Es una energía infinita que se está perdiendo
porque no tiene sentido. Y eso se Suena puede feo, llevar a es muchos duro. ámbitos. Se puede llevar a un montón pero de ámbitos. infinitamente Sí. amplia la posibilidad de aplicación. Exactamente. Y lo mismo cuando se empiezan a ver a los compañeros o a los otros como amenaza. Nosotros en general no vamos a poder hacer cambios en el mundo, esa no es la visión. Sobre lo único que vamos a hacer dueño es sobre nosotros mismos, y si algo podemos cambiar es este mundo que está dentro de este espacio, del cual sí me puedo adueñar, sí me puedo apropiar, y donde sí tengo la influencia y la dirección correcta, porque además les recordamos que hay trastornos psiquiátricos específicos asociados a no hacerse cargo y echarle la culpa a todos los demás. No como reto. Exactamente, Bueno, porque deje de echarle la culpa al resto, que es una práctica común, muy habitual, también normalizada, Exacto. pero en verdad frente a eso no tiene nada que hacer. Hay que hacerse cargo. Hacerse cargo es el mejor consejo, yo creo, de este primer Así que capítulo. hablamos del autoestrés, hay mucho que decir, hay mucho que aportar, pero no queremos latearlos en nuestra primera inauguración en estos podcasts. Así que los invitamos a seguirnos en Exacto. Facebook, Sana Psicología, en Instagram también. Sana Psicología CL, para que puedan ir comentando, dándonos otras ideas de otros temas. Si les gustó esto, también qué opinan ustedes respecto, si son estudiantes, si son profesores, si son profesionales y tienen algún contacto con estudiantes actualmente que estén cursando una carrera. Díganos cómo ven ustedes, cómo visualizan esto de la sobrecarga que se habla de repente, que podemos o no estar de acuerdo, pero comenten respecto de este tema, qué les parece, qué piensan ustedes, si de verdad creen que es así, si de verdad creen que no. Si son estudiantes, cuenten sus experiencias. Para esto es el espacio para que podamos generar comunidad, generar todo este entrelace aquí entre estudiantes, profesores, profesionales y todo quien quiera. Todos son, y ni siquiera, si usted es simplemente una persona natural, sin ningún tipo de... Si son de otra carrera, sería súper interesante también. Sí. Muy interesante, de la carrera que sea, de contarnos Bueno, todo. los temas que vamos a ir hablando no son solo para estudiantes, porque No, para nada. neurociencia y salud mental está en todas partes. Hoy día podemos verlo en neuromarketing, en arquitectura, lo podemos ver en un montón de... La neurociencia en viene la como- escritura de los guiones, ¿no es cierto? Lo podemos ver en un montón de áreas. Así que quedan súper invitados. Los próximos temas vamos a estar hablando de depresión, de autoagresiones, trastornos límites de personalidad, violencia parentofilial, de padres, de hijos a padres, y de relaciones tóxicas. Eso se también. viene bueno, eso se viene bueno. De relaciones tóxicas también. Vamos a ir viendo si podemos entrevistar a científicos, ¿no es cierto?, o investigadores en el área de salud mental y neurociencia. También, si usted está desarrollando su tesis o hizo un trabajo fenomenal y quiere compartirlo con nosotros, Venga para acá. contáctese y le hacemos una entrevista. Claro. Encantados. Este es un espacio abierto en donde les decimos que Sana Psicología eres tú. Así que muchas gracias y nos vemos en otra Nos vemos. gracias.